Mientras tanto, lo que nos angustia no es el miedo a una gran guerra, sino más bien el terror omnipresente que puede golpear en cualquier sitio y puede operar en cualquier sitio. La humanidad, es lo que vemos ahora, no necesita en absoluto de la gran guerra para convertir el mundo en un mundo invivible. Los poderes anónimos del terror que pueden hacerse presentes en todas partes son lo suficientemente fuertes como para perseguir a todos incluso en la propia existencia cotidiana de todos y cada uno, permaneciendo en pie el fantasma de que los elementos criminales puedan lograr acceder a los grandes potenciales de destrucción y así, de forma ajena al orden de la política, entregar el mundo al caos. Y de esta forma, la pregunta por el derecho y por el ethos se nos ha desplazado y se nos ha convertido en esta otra. ¿De qué fuente se alimenta el terror? ¿Cómo se puede exorcizar desde su propio interior esta nueva dolencia de la humanidad? Y lo tremendo es que el terror, por lo menos en parte, trata de legitimarse moralmente. Los mensajes de Bin Laden presentaban el terror como respuesta de pueblos oprimidos e impotentes al orgullo de los poderosos, como justo castigo por su arrogancia, por su sacrílega soberbia y por su crueldad. Y a hombres que se encuentran en determinadas situaciones políticas y sociales, tales motivaciones les resultan evidentemente convincentes. En parte, el comportamiento terrorista se presenta como defensa de la tradición religiosa frente a la impiedad y al ateísmo de la sociedad occidental. Y en este punto se plantea una cuestión sobre la que asimismo tendremos que volver. Si el terrorismo está tan bien alimentado por el fanatismo religioso, y lo está, ¿es la religión un poder que levanta y salva? ¿O es más bien un poder arcaico y peligroso que construye universalismos falsos y conduce así a la intolerancia y al terror? ¿No habrá entonces que poner a la religión bajo la tutela de la razón e imponerle cuidadosos y estrictos límites? Pero entonces no se puede evitar la pregunta: ¿y quién podrá hacer tal cosa? ¿Cómo se hace tal cosa? Pero sigue en pie la pregunta general: la supresión progresiva de la religión, su superación. ¿No habrá que considerarla un necesario progreso de la humanidad, si es que ésta ha de emprender el camino de la libertad y de la tolerancia universal? Mientras tanto, ha pasado a primer plano otra forma de poder, otra forma de capacidad, pero que en realidad puede convertirse en una nueva forma de amenaza para el hombre. El hombre está ahora en condiciones de poder hacer hombres, de producirlos, por así decir, en el tubo de ensayo. El hombre se convierte entonces en producto, y de este modo se cambia de raíz la relación del hombre consigo mismo, pues el hombre deja de ser entonces un don de la naturaleza o del Dios creador. El hombre se convierte entonces en su propio producto. El hombre ha logrado descender así a las cisternas del poder, a las fuentes de su propia existencia. La tentación de ponerse a construir entonces al hombre adecuado, al hombre que hay que construir, la tentación de experimentar con el hombre, la tentación también de considerar quizá al hombre o a hombres como basura y de dejarlos de lado como basura, ya no es ninguna quimera de moralistas hostiles al progreso. Si antes no podíamos eludir la cuestión de si las religiones propiamente no eran una fuerza moral positiva, ahora no tiene más remedio que surgirnos la duda acerca de la fiabilidad de la razón, pues en definitiva también la bomba atómica es un producto de la razón, y en definitiva la cría y selección del hombre es algo que también ha sido la razón quien lo ha ideado. ¿No es, pues, ahora la razón lo que, a la inversa, hay que poner bajo vigilancia? Pero, ¿por quién o por medio de qué? ¿O no deberían quizá religión y razón limitarse mutuamente y señalarse en cada caso sus propios límites y traerse de esta forma la una a la otra al camino positivo? En este lugar se plantea de nuevo la cuestión de cómo, en una sociedad mundial, con sus mecanismos de poder y sus fuerzas desatadas, así como con sus muy distintas visiones acerca de qué es el derecho y la moral, podrá encontrarse una evidencia ética efectiva que tenga la suficiente fuerza de motivación y la suficiente capacidad de imponerse, como para poder responder a los desafíos señalados y ayuden a esa sociedad mundial a hacerles frente. Presupuestos del derecho.
derecho, naturaleza, razón. Por de pronto, lo primero que parece que tenemos que hacer es volver la mirada a situaciones históricas que son comparables a la nuestra, en cuanto que puede haber tales cosas comparables. Y así merece la pena que empecemos recordando, aunque sea muy brevemente, que Grecia también tuvo su ilustración, que el derecho fundado en los dioses perdió su evidencia y que a consecuencia de ello, hubo que preguntarse por un derecho de bases más profundas. Y así surgió la idea de que frente al derecho establecido, que puede no ser más que injusticia o falta de derecho, tiene que haber un derecho que se siga de la naturaleza, que se siga del ser mismo del hombre. Y este es el derecho que hay que encontrar, para que pueda servir de correctivo al derecho positivo. Pero incluso más natural y obvio que esta mirada sobre Grecia es que nos fijemos en la doble ruptura que se produce en la conciencia europea en la Edad Moderna y que obligó a sentar las bases de una nueva reflexión sobre el contenido y la fuente del derecho. Se trata, en primer lugar, del rompimiento de los límites de Europa, del verse llevado el mundo cristiano mucho más allá de sus propios límites, que se produjo con el descubrimiento de América. Ello dio lugar a un encuentro con pueblos que no pertenecían a la trama que formaban el derecho y aquella fe cristiana que hasta entonces había constituido para todos la fuente del derecho y había dado al derecho su forma. Jurídicamente no hay nada común con esos pueblos. No hay ninguna comunidad jurídica con ellos. Pero quiere decir eso que entonces esos pueblos carecen de derecho, como muchos afirmaron, siendo esto, además, lo que prevaleció en la práctica. ¿O no será más bien que hay un derecho que trasciende a todos los sistemas de derecho y que obliga y gobierna a los hombres como hombres en todas sus formas de convivencia? Francisco de Vitoria desarrolla en esta situación su idea del ius gentium, derecho de gentes, a partir de la noción que desde Roma ya pertenecía a la herencia intelectual en el término gentes de dicha expresión, la del ius gentium, resuena el significado de paganos, de no cristianos. Se está pensando, Francisco de Vitoria está pensando, por tanto, en un derecho que antecede a la forma cristiana del derecho y que tiene por finalidad articular una convivencia justa de todos los pueblos. La segunda ruptura en el mundo cristiano se produjo dentro de la cristiandad misma a causa de la escisión de la fe. Escisión por la que la comunidad de los cristianos se desglosó en comunidades que quedaron hostilmente unas frente a otras. De nuevo, se convertía en tarea desarrollar un derecho común que antecediese al dogma. Desarrollar por lo menos un mínimo jurídico, cuyas bases no podían radicar ahora en la fe, sino en la naturaleza, en la razón del hombre. Hugo Grocio, Samuel Pufendorf y otros desarrollaron la idea de un derecho natural, entendido como un derecho racional, que, más allá de los límites de la fe, hace valer la razón como órgano capaz de una formación y configuración compartidas del derecho. Sobre todo en la Iglesia Católica, el derecho natural ha constituido siempre la figura de pensamiento, con la que la Iglesia, en su diálogo con la sociedad secular y con otras comunidades de fe, ha apelado a la razón común y ha buscado las bases para un entendimiento acerca de principios éticos del derecho en una sociedad secular pluralista. Pero, por desgracia, este instrumento se ha embotado y, por tanto, en la discusión de hoy no me voy a apoyar en él. La idea de derecho natural presuponía un concepto de naturaleza en que naturaleza y razón se compenetran, en el que la naturaleza misma se vuelve racional. Y tal visión de la naturaleza se fue a pique con la victoria de la teoría de la evolución. La naturaleza como tal no sería racional, aun cuando haya comportamiento racional. Este es el diagnóstico que desde la teoría científica se nos hace, y que hoy se nos antoja casi incontrovertible. Y así, de las distintas dimensiones del concepto de naturaleza, que antaño subyacían en el concepto de derecho natural, solo ha quedado en pie aquella que, a principios del siglo III después de Cristo, Ulpiano articulaba en su famosa frase «Ius naturae est, quod natura omnia animalia docet». El derecho natural es aquel que la naturaleza enseña a todos los animales.
Pero precisamente esto no basta para nuestras preguntas, en las que precisamente se trata de lo que no concierne a todos los animalia, a todos los animales, sino que se trata de tareas específicamente humanas, que la razón del hombre ha causado y planteado al hombre, y que no pueden resolverse sin la razón. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete para más contenidos. No te pierdas la segunda parte de este interesante video sobre Ratzinger y su pensamiento. Muchas gracias, nos vemos en breve.